Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre les invito de inmediato a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con Venezuela. Bajo el pretexto de la ayuda humanitaria, la Organización de Estados Unidos para la Asistencia Internacional otorgó desde 2017 unos 467 millones de dólares a la oposición venezolana, 128 millones de ellos entregados a Juan Guaidó para sus planes de derrocar al presidente Nicolás Maduro. La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿qué hizo Juan Guaidó con todo ese dinero? ¿A dónde lo colocó? Participe de nuestra pregunta del día y deje su opinión. Y luego que un grupo de migrantes intentara ingresar de forma violenta a territorio mexicano, cruzando ayer el río Suchiate, el gobierno mexicano subrayó que el ingreso se está realizando, pero de forma ordenada y cumpliendo con los procedimientos migratorios. Además, ratificó que la orden del Ejecutivo ha sido el respeto irrestricto a los derechos humanos. Más de nuestro primer tema del día enseguida. 2.400 migrantes respetuosos de la ley ingresaron a territorio nacional. Los que han querido tomar programas que México ha ofrecido, pues los han tomado. Los que han querido retornar a su país, pues están siendo retornados con apoyo del gobierno de México. El día de ayer, un grupo de 1,000, más o menos, trató de entrar por la fuerza al país. Se evitó una tragedia, porque pues, siempre puede haber muchos problemas, sobre todo cuando hay niños y mujeres, hay que tener mucho cuidado. Y el día de hoy esperamos retomar la prudencia, el sentido común de quienes están encabezando estos movimientos y hacer lo que hicimos sábado y domingo, hablar con las personas y buscar las alternativas que la ley establece. Y esa es la posición de México. Concluyo. No olviden que México está creando 20,000 empleos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Es decir, ya hay en este momento, según me informan, 154 personas que ya están inscritas en los programas que México está financiando en sus países de origen. Entonces, esperamos. La secretaria de Gobierno de México también aseveró que no hubo medidas de represión por parte de la Guardia Nacional Mexicana. A los migrantes que llegaban a nuestro país y que llegaron el sábado y el domingo. Desde luego se pretendió dar un portazo, pero se les dijo, entran desde luego en forma ordenada y segura y respetando las leyes mexicanas. Y eso es lo que hemos hecho. De ninguna manera ha habido un acto que pudiéramos llamar de represión, ni siquiera de molestia. Simplemente ha sido ordenar esta migración. Ahora, nuestro corresponsal en México, Eduardo Martínez, estuvo presente durante la conferencia de prensa del canciller Marcelo Ebrard y tiene más información sobre este tema, también sobre las gestiones que ha estado haciendo el gobierno mexicano respecto a esta caravana de migrantes. Eduardo Martínez, un gusto saludarte. Adelante con la información. Hola Luis, qué gusto acompañarte, qué gusto informar al auditorio de temas del día. Efectivamente, el canciller Marcelo Ebrard ofreció detalles sobre todo lo que ha ocurrido este fin de semana y el día de ayer en torno a esta caravana de migrantes que llegó desde San Pedro Sula, que como sabemos, pues ha ido también sumando a ciudadanos de países como El Salvador y también de Guatemala. El día de hoy por la mañana se supo que también se habían sumado ya un grupo de salvadoreños que salieron desde este país centroamericano. Y es que la mayor preocupación, Luis, se encuentra precisamente en el triángulo norte centroamericano que conforman estos tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, porque de ahí proviene la mayor parte de los migrantes que buscan ingresar a territorio mexicano, la mayoría sin documentos y de una forma en la que la autoridad mexicana ha señalado no permitirá la entrada. El día de hoy ya el canciller Marcelo Ebrard informó que son 2.400 personas las que ingresaron tan solo el fin de semana y que una buena parte de estas personas ya han accedido a adherirse a alguno de los programas sociales que el gobierno mexicano tiene para ellos en territorio en este país y sobre todo en la zona sur-sureste de México. Además, también informó que que ya casi unas 1,000 personas
también han solicitado su retorno voluntario a los países de origen. El día de hoy por la mañana el Instituto Nacional de Migración informó que salió un avión desde el Aeropuerto Internacional de Villahermosa en el estado sureño de Tabasco con rumbo a San Pedro Sula con 110 hondureños y que se espera que 144 hondureños más sean trasladados hasta su país de manera terrestre. Así la información, Luis, en esta caravana que el día de hoy pues continúa en el sur del territorio mexicano, en esta frontera muy porosa entre México y Guatemala, y donde se encuentra también el día de hoy ya reforzada la Guardia Nacional y también pues ese río Suchiate que conforma que divide a estos dos países de México y Guatemala, y sobre todo también con la intención de los migrantes de continuar su paso por territorio mexicano para llegar a la frontera norte con Estados Unidos. Nosotros el día de hoy en la conferencia de prensa del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le consultábamos sobre la responsabilidad que tienen los países expulsores con sus ciudadanos y también con la responsabilidad que tiene Estados Unidos. Sin embargo, el canciller ha dicho que lo que está por delante pues son estos programas y esta inversión que está realizando el gobierno mexicano de unos 30 millones de dólares para la generación de empleos. Sin embargo, también señaló que no ha existido todavía por parte de Estados Unidos la cooperación a la que se comprometió Donald Trump el año pasado, y pues continúa también toda esta atención del fenómeno migratorio para reducir el flujo y con ello pues no tener ninguna dificultad en materia comercial con Estados Unidos. Así la situación que tiene México, muy compleja, Luis, sobre todo porque estamos en medio del éxodo centroamericano y también por la parte de arriba tenemos de vecino a Donald Trump, quien ha dicho que no quiere más migrantes y que continúa con este discurso de mantener fortaleciendo su política migratoria y también demandando más recursos para la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Definitivamente, Eduardo, una situación compleja para el gobierno mexicano. Seguiremos muy de cerca todo lo que acontece y también a la respuesta que está brindando el gobierno mexicano a esta caravana de migrantes. Gracias, Eduardo, por el informe. Hasta la próxima. Ahora bien, vamos a escuchar el reporte de nuestro corresponsal Hugo Vera desde la ciudad de Tucunumán, en la ciudad fronteriza entre Guatemala y México. Hugo Vera ha estado también siguiendo muy de cerca lo que acontece con esta caravana de migrantes. Vamos a ver qué nos cuenta. Adelante, Hugo. Buenas tardes, compañeros. Yo me encuentro acá en Tecunumán, donde un grupo de migrantes hondureños, los que quedan aquí, y luego de que se hicieran algunas deportaciones y algunas personas decidieran regresar a sus hogares, está reuniéndose para decidir qué acciones tomar o si van a nuevamente tratar de ingresar al territorio mexicano por sus medios. Recordemos que el gobierno mexicano ha sido enfático en el tema de que no van a permitir el corredor migratorio, por tanto ellos están buscando una alternativa para cruzar a México y poder continuar su recorrido hacia los Estados Unidos. En la casa del migrante aquí en Tecunumán, y frente a ella, en un albergue que instalaron las Naciones Unidas, se encuentran cerca de 1.300 personas. Muchas de ellas ya han decidido retornar a Honduras. De hecho, algunos organismos de derechos humanos han señalado que van a estar disponiendo de buses para que los migrantes que así lo deseen puedan retornar a sus hogares. Por tanto, el gobierno mexicano se ha anunciado el retorno de 110 personas por medio de aire a sus países de origen. También tenemos el reporte que se dio por un comunicado de la Cancillería mexicana de esas 500 personas que habían agarrado, de los 400 que mantenían todavía bajo custodia, y que se iba a decidir si se les daba refugio o si les deportaba a los países de origen. También hay 58 personas que se habían instalado en la selva y unas 40 que habían decidido regresar para acá. Pero como repito, en el caso de ellos, y así como en el caso de los salvadoreños, lo más posible es que muchos decidan, al no abrir México el trayecto que ellos quieren que abra, decidirse por regresar a sus hogares o en algunos casos quedarse en México como lo había planteado este país. Volvemos con ustedes. Era Hugo Vera con el reporte desde la ciudad de Tecunumán. Muchísimas gracias. En tanto, cientos de migrantes hondureños solicitan a las autoridades guatemaltecas la colaboración para retornar a su país. Porque el callo lo matan ahí, por eso lo vamos para allá. Están completamente... ¿Prefieren regresar a Honduras? Prefiero regresar a comer frijoles allá, y no que me maten ahí, les sale más caro a mi familia llevarme de aquí para allá.
Vamos a retomar nuestra pregunta del día, vamos a repasarla para que participe de ella. Venezuela, bajo el pretexto de ayuda humanitaria, la Organización de Estados Unidos para la Asistencia Internacional otorgó desde 2017 unos 467 millones de dólares a la oposición venezolana, así como lo oye. 128 millones de dólares de esos fueron entregados a Juan Guaidó para sus planes de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Definitivamente, Juan Guaidó no ha logrado su objetivo, entonces la pregunta que queda es, ¿qué hizo Guaidó con todo ese dinero? ¿Qué opina usted? Deje su opinión en nuestra pregunta del día. Vamos a hacer una pausa, pero antes los dejamos con nuestra imagen del día. Nos lleva hasta España. Un hombre se toma una selfie cerca del mirador de la playa de Barceloneta mientras ve las olas generadas por el temporal Gloria, que mantiene a más de 20 provincias en ese país en alerta. Con esta imagen hacemos una pausa y ya regresamos con más informaciones. Ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Miles de colombianos protagonizaron una nueva jornada de manifestación este martes contra el gobierno del presidente Iván Duque. En la ciudad capital de Bogotá, las manifestaciones fueron recibidas con acciones represivas por parte de la fuerza pública. Organizaciones de derechos humanos denuncian además la agudización de la crisis humanitaria y el incremento de los desplazamientos forzados a causa de la presencia de grupos armados ilegales en varias localidades del territorio nacional. Vamos a revisar la información a profundidad en nuestro segundo tema del día. Organizaciones civiles de Colombia protagonizan una intensa jornada de protesta contra el sistemático genocidio de líderes sociales, contra el paramilitarismo, la reforma tributaria y también por el no cumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno de Iván Duque. Sin embargo, la represión de la fuerza pública contra la manifestación de este martes no se hizo esperar. Las acciones represivas del Escuadrón Móvil Antidisturbios se dieron en la avenida Suba, en Bogotá, luego que los manifestantes se congregaran y bloquearan el acceso vial. Agentes del SMAT agredieron con aturdidores y bombas lacrimógenas a los convocados por el Comité Nacional de Paro, que retomó las calles para exigir al presidente Duque el cumplimiento a las demandas sociales, entre ellas educación y salud gratuita, además del derecho a la vida, contra los desplazamientos forzados y la agudización de la crisis humanitaria. ¿Qué ha pasado en la jornada de este martes? Vamos a preguntarle a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Él tiene la información. Hernán, te saludamos. ¿Cómo avanza la jornada, esta nueva jornada de manifestaciones en Bogotá y qué se espera por el resto de la tarde? Adelante. Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia de Telesur que nos ve a través de nuestras pantallas. Sí, nosotros seguimos dando cuenta de las movilizaciones desde los sectores sociales, sectores de derechos humanos, desde los estudiantes que exigen que pare la guerra de este gobierno, que pare el genocidio y que pare el asesinato contra los líderes sociales en este país. Nosotros nos encontramos en un lugar muy céntrico de la capital, en la carrera séptima con 26. Hasta aquí se han aglutinado algunos manifestantes con arengas, con banderas, exigiéndole a este gobierno que respete la vida de los defensores de derechos humanos, que avance en políticas para su protección. De igual forma se han hecho presentes las comunidades indígenas, las comunidades afros. Ellos han sido los más víctimas, las víctimas más que han tenido mayor conflicto en sus territorios. Recordemos que recientemente, el día de ayer, se conoció el desplazamiento de más de 300 familias en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Aquí y en toda Colombia, a las 5 de la tarde se tiene convocado un cacerolazo que le exige al gobierno nacional precisamente eso, que respete la vida, que pare la guerra contra las comunidades indígenas y contra las comunidades afros en el país. Hernán Tovar con la información desde la capital de Colombia, Bogotá. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Ahora bien, entre tanto, la Defensoría del Pueblo de Colombia se pronunció también sobre el estado de emergencia decretado en Tumaco, lo que informaba Hernán hace tan solo un instante. La institución con jurisdicción nacional, durante la evaluación por los desplazamientos forzados, constató las afectaciones a la población por combates de grupos armados ilegales en Tumaco, esto es, en Nariño. Exigió también la atención humanitaria para garantizar la subsistencia de la población desplazada. Instó a superar los obstáculos que impiden la ayuda humanitaria y a las autoridades les pidió iniciar acciones para atender la contingencia humanitaria. Mientras esto ocurre, el Comité de Justicia Transicional constató cifras de 1.374 familias desplazadas para un total de 3.599 habitantes por los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales en las zonas de Tumaco. También la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz señaló que en la región del Chocó se registraron allí desplazamientos forzados por la presencia de grupos paramilitares en el departamento. La organización civil estableció el rechazo al cerco que mantiene un grupo paramilitar a 4 comunidades en el departamento de Chocó por disputas territoriales. También denunció la presencia del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas y también en la región de Higuaymiandó y Curbaradó, en el municipio de Río Suquiuyo, en Chocó. Al menos 500 pobladores de Pogue también están confinados por paramilitares. Hablemos ahora de otros temas que también son noticia. Vamos a revisar las cuentas de nuestros corresponsales. Denise Herrera, desde Quito, Ecuador. Durante la presentación del sistema de medidas de protección hacia víctimas de violencia de género, la ministra de Gobierno anunció que durante el 2019, la mitad de los asesinatos en Ecuador fueron casos de violencia de género. Escuchemos. Diferentes autoridades del Gobierno Nacional, entre ellas la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentaron un sistema de medidas de protección para víctimas de violencia. En ese sentido, hicieron varios anuncios sobre cómo aplicará este nuevo sistema de medidas de protección. En ese sentido, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que durante el año 2019, la mitad de los asesinatos en el país serían a causa de violencia de género, algo que llama sumamente la atención, ya que uno de los últimos reportes publicados por diferentes organizaciones de mujeres feministas anuncian que durante el 2019 hubieron 106 mujeres asesinadas por el simple hecho de serlo, diferente a lo que publica Fiscalía, en el cual dice que 65 mujeres murieron durante el año 2019 en Ecuador a causa de femicidio. Es algo que contraponen cifras que continúan siendo distintas, son cifras distintas que manejan los colectivos de mujeres y algo que manejan las autoridades. Sin duda, este pronunciamiento de generar estas nuevas alternativas que favorezcan a la situación de las mujeres también son cuestionadas por diferentes colectivos de mujeres. Recordemos que recientemente también se llevó a cabo un juicio popular de parte de diferentes sectores de mujeres del país, rechazando rotundamente la política de la ministra María Paula Romo. En ese sentido, ahora se espera que estas medidas de parte del gobierno avancen. También se cuestiona, ya que durante el año anterior y las últimas declaraciones también de diferentes organizaciones de mujeres feministas hicieron un rechazo frontal sobre la reducción del presupuesto a la aplicación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de la Mujer, y además de eliminar por completo el presupuesto para planes que prevengan el embarazo en niñas y adolescentes. Tenemos más información ahora desde Estados Unidos. Nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Comenzó esta tarde el juicio político, el impeachment a Trump, en medio de un profundo antagonismo partidista. Vamos a ver información ahora desde Siria, Damasco, nuestro corresponsal Hicham Wanous. Más de 2.000 militares, 7 buques y lanchas de las Fuerzas Armadas de Rusia y Siria realizaron maniobras en la provincia costera de Tartus para proteger las instalaciones de la actividad económica marina internacional y el tráfico comercial marítimo.
Pasamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Bolivia. El gobierno de facto de Yanine Áñez busca legitimar el golpe de Estado del pasado 10 de noviembre en la Asamblea Legislativa. Ya que no contaban con el quórum reglamentario, rechazaron la reconsideración de las cartas de renuncia del presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera. Para actualizarnos, vamos entonces hasta la ciudad de La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales, quien tiene más información sobre esto. Freddy, actualízanos sobre esta información que se da en Bolivia. Adelante. Hola Luis, buenas tardes. Fue una jornada atípica en la Asamblea Legislativa. Un día antes de que se cumpla el periodo constitucional, por el que fue electo Evo Morales, Álvaro García y los actuales legisladores, la Cámara del Congreso, es decir, la reunión de ambas cámaras, decidió tratar la renuncia planteada por ambos hace 2 meses y 10 días, el 10 de noviembre pasado. En esta sesión, los parlamentarios que son la minoría rechazaban la posibilidad de que se apruebe la renuncia, de que se acepte la renuncia de Evo Morales y Álvaro García, en tanto que la mayoría de legisladores del Movimiento al Socialismo decidieron aceptar esa renuncia, y un pequeño grupo de legisladores del Movimiento al Socialismo habían planteado el rechazar la renuncia. Finalmente se impuso por la mayoría del Movimiento al Socialismo, se impuso la aceptación de la renuncia de ambos exmandatarios y de ese modo cerró esta jornada legislativa que, insisto, fue atípica porque se presentaron una serie de incoherencias en los planteamientos de cada una de las bancadas que participaron en la sesión de Congreso, es decir, la sesión conjunta de las cámaras de senadores y diputados. Luis. Freddy Morales, gracias por ese informe sobre la situación en Bolivia. Hasta la próxima. Vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día. Volvemos a nuestra pregunta del día. Vamos a verla. Ahí la tenemos, Venezuela. Bajo el pretexto de la ayuda humanitaria, la Organización de Estados Unidos para la Agencia Internacional otorgó desde 2017 unos 467 millones de dólares a la oposición venezolana. De esos, 128 millones fueron entregados a Juan Guaidó para sus planes de derrocar al presidente Nicolás Maduro. ¿Pero qué hizo Guaidó con todo ese dinero? Vamos a ver. ¿Qué opinan algunos de nuestros seguidores? Guillermo Lescano: Juan Guaidó gastó mal el dinero que le dieron. Mujeres, alcohol, drogas. No es invertir, es gastar. Y parte de lo que la USAID le entregó está en un paraíso fiscal, opina Guillermo Lescano. Vamos a ver una respuesta más. José Carlos Ávila Ayala: engordar su bolsillo. Ese es el propósito de este caballero en su cruzada de autoproclamaciones. Bien, ahora los dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos lo que padecen los migrantes centroamericanos durante su viaje hacia los Estados Unidos. Con esto despedimos esta edición de Temas del Día. Hasta la próxima.